Sí, porque el gobierno, pone suma urgencia y también presenta indicaciones para este proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Ahora, ya lo habíamos dicho en la mañana, es un proyecto que se presenta el año 2017, se aprueba en la Cámara, pasa al Senado, pero desde el año 2019 se encuentra estancado. Ahora se le pretende poner urgencia, pero desde el gobierno ya han dicho, es un proyecto que tiene que implementarse con mucho cuidado, con cautela y también con gradualidad. Y para hablar sobre esto, obviamente estamos con el ministro de la SECPES, Giorgio Jackson, para que nos cuente qué significa también en la práctica, cómo se va a implementar este proyecto y también qué significa hacerlo con gradualidad, para que obviamente se adapten todas las empresas, ¿o no? Así es. Bueno, primero saludar a quienes nos están acompañando desde el panel y también las personas que están en la casa. El gobierno hemos tenido esta prioridad expresada no solamente en el programa de gobierno, sino que yo creo que acá hay un anhelo ciudadano bastante extendido de poder compatibilizar lo que significa el trabajo, que obviamente es sumamente importante, pero también con la calidad de vida. Y la calidad de vida expresada en tener más tiempo para compartir con los hijos e hijas, compartir también o tener un tiempo de ocio para el deporte, para la cultura, para los quehaceres de la vida. Y en ese sentido el gobierno ha presentado estas indicaciones para poder hacer carne el anhelo de disminuir la jornada laboral y con eso también acompañar la agenda de productividad que tiene este gobierno para que este dicho que cada vez se ha hecho más popular de poder decir que se trabaja para vivir bien y no se vive para trabajar, se haga realidad. Así que con eso, como decías tú, estamos comprometidos con una suma urgencia para que este proyecto que se presentó en 2017, se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, pueda tramitarse ahora en el Senado y pueda ver su aprobación para que las personas en la casa tengan la certeza de que la jornada laboral a nivel semanal, que hoy día es de 45 horas, pueda verse reducida a 40 horas y así podamos tener, insisto, mayor calidad de vida. Hola, ministro, ¿cómo está? Le habla Natalie Catalán desde el estudio, gracias por acompañarnos. Ministro, bueno, acá hay varias cositas que queremos preguntarle, pero yo quiero empezar con algo, tomando un poco un tema que estábamos conversando hace algunos minutos atrás, que es la brecha salarial de las mujeres, porque además de esta reducción en 5 años de los 45 a las 40 horas, hay un punto que hace referencia al ingreso y salida diferido para el cuidado de menores de 12 años, porque efectivamente recae más en las mujeres y ahí se produce una serie de otros efectos, que es, por ejemplo, que las mujeres ganemos menos dinero porque tenemos que dedicar más horas al cuidado de los niños. Es una tarea que ha recaído históricamente en las mujeres y que se busca igualar de cierta manera en una medida que se incluye también en este proyecto de las 40 horas y que quizás no es tan conocida. Entonces, si usted nos puede contar un poco en qué consiste ese punto. Sí, bueno, efectivamente este proyecto lo que busca a través de esta perspectiva de género que se trata de incluir en todas las políticas que este gobierno está implementando. En este caso nos dimos cuenta que muchas veces las mujeres principalmente, pero también los hombres, cuando tienen a su cuidado hijos e hijas, lo que pasa es que tienen que ir a dejarlas al colegio o muchas veces tienen que hacer labores tempranas en el hogar y eso difiere la posibilidad de entrada al trabajo. Y en este caso se ha incorporado como un derecho de los trabajadores y trabajadoras el poder diferir esa jornada, es decir, poder entrar, por ejemplo, media hora más tarde o una hora más tarde y salir media hora más tarde o una hora más tarde. O sea, no alterar el tiempo de jornada de trabajo, pero entregar como derecho la posibilidad de entrar más tarde, salvo los casos y está expreso en la ley, en los que la industria o el rubro en el cual se desempeña el trabajador o trabajadora lo haga imposible, es decir, que tengan que ser trabajos en los que esto sea imposible de practicar. Entonces, con esto estamos tratando de incorporar una realidad que viven millones de personas que tienen que realizar labores tempranas en el hogar, pero que al mismo tiempo quieren tener un trabajo independiente, que puedan salir un poquito más tarde, necesitan entrar un poquito más temprano. Y eso es algo que hemos incorporado y que sabemos que se adapta a las necesidades que muchas veces están teniendo tanto las personas como también las empresas. Muchas veces las empresas no necesitan que la persona esté desde las 8 de la mañana o desde las 9, sino que quizás pueden entrar un poquito más tarde y se van un poquito más tarde también. Y eso es lo que introduce este proyecto, además de la gradualidad en la implementación para que todas las empresas puedan adaptarse a esta jornada. Ministro Jackson, Rafael Venegas por acá. Voy a lo concreto. La gente dice, hoy ha pasado el tiempo, esto va a ser gradual,
pero ¿qué falta para que sea ley? Porque hasta ahora tenemos la suma urgencia, se tiene que ver en el Congreso. Usted además es el ministro que está coordinando el trabajo legislativo y ejecutivo. Por lo tanto, ahí podría decirnos plazos, cuándo, cómo, dónde, qué elementos podrían además retrasar quizá este proyecto que, tomemos en cuenta, también va a tener planteamientos por parte de la oposición. Mira, la gracia, no hemos tomado estos 5 meses desde que ingresamos al gobierno para poder tener diálogos tanto con sectores del mundo del trabajo como también del mundo de la empresa y también del mundo de la academia, para poder adaptar estas indicaciones que generen consenso. Y por lo tanto, yo tengo la esperanza y la verdad bastante confianza de que este proyecto pueda tramitarse muy rápido en el Congreso. Le hemos puesto suma urgencia, lo que significa que en este caso el Senado tiene 15 días para despacharlo, para que discutan las indicaciones. 15 días me refiero desde el próximo martes, ¿ya? Para que quede bien claro porque estamos ahora en semana distrital. Entonces, desde el próximo martes, 15 días, nosotros esperamos que esto en algo así como 1 o 2 meses esté tramitado y por lo tanto sea ley. Y desde que es ley, lo que dice la gradualidad es que en el primer año de implementación la jornada laboral se reduce a 44 horas. Hoy día son 45, se reduce a 44 horas. Después, a los 2 años de tramitado el proyecto, es decir, de que sea ley, se reduce a 42 horas y 2 años después a 40 horas. Es decir, tenemos un plazo de 5 años para que se implemente completamente, pero lo importante es que una vez que esté tramitado esto ya es una certeza. Por lo tanto, estas gradualidades son principalmente para que las pymes puedan adaptarse, pero las grandes empresas pueden anticiparse si es que quieren, como muchas lo han hecho, y adaptarse a las jornadas de 40 horas semanales y por lo tanto esperamos en un par de meses tener ya la noticia de que esto es ley y que las personas, y yo creo que la transversalidad que ha generado este proyecto lo permite para que en 2 meses podamos celebrar el hito de inicio y por lo tanto empecemos con la gradualidad que se ha establecido, que es primer año 44 horas, luego 42 y luego 40. Hola, ministro. Gonzalo Ramírez por acá. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Gonzalo. Ministro, ¿cuáles van a ser las áreas de la producción? ¿Cuáles van a ser los trabajos en la práctica donde más va a costar implementar esta buena noticia y este beneficio? Porque hay algunas áreas que no es fácil cortar así las horas de trabajo, donde se exige muchas veces mucha presencialidad por especialización. Entonces ahí, ¿cómo se va a manejar ese factor que también es importante? Sí. A ver, hay algunas áreas donde esto va a ser más simple y de hecho muchas empresas ya han comenzado. Claro. Donde de hecho con el inicio, o sea, con la pandemia y con las funciones telemáticas, las empresas se han dado cuenta que la productividad en muchos rubros no es lineal, es decir, no es que cada hora sume más productividad, sino que muchas veces el poder concentrar el trabajo en menos horas tiene la misma productividad o incluso mayor cuando los trabajadores y trabajadoras se han involucrado en esta reducción de jornada laboral. Hay otras áreas donde la productividad es bastante lineal, es decir, por ejemplo, no sé, los guardias de seguridad que están tiempo dedicado es tiempo trabajado, o los choferes del transporte público, donde cada hora es linealmente productiva. Y por lo tanto, ahí es donde más dificultad ha habido y establece el proyecto de ley estas diferenciaciones para implementar, por ejemplo, en el transporte, que muchas veces las jornadas son mensuales, no son semanales. Es decir, no trabajan 45 horas a la semana, sino que trabajan, por ejemplo, 180 horas al mes. Y esa jornada y esos casos se trasladan para el último año. Es decir, en la gradualidad se establece que en el 5.º año pasan de 180 a 160 horas y de esa manera tienen 5 años para adaptar los turnos las empresas, para poder, por ejemplo, compensar con horas extra y por lo tanto pagarle más a los trabajadores cuando tengan que hacer adaptaciones, o compensar con días libres, que muchas veces para una empresa prefieren, en vez de reducir la jornada de un día o de una semana, compensar con días libres en vez de tener que cambiar la jornada de una semana en algunos rubros de algunas industrias. Entonces el proyecto está lo suficientemente flexible para que se adapte a cada una de las situaciones y esperamos que en el Congreso, cuando ahora tengamos la discusión, aparezcan todos los casos en los cuales es necesario modificar la flexibilidad de la jornada para que este beneficio llegue a todos y todas. Ministro, perdón, muchas veces hubo voces contrarias a la flexibilidad laboral, sobre todo desde el mundo de los sindicatos, ¿no? Desde los gremios.
Y la verdad es que ahora estamos viendo una forma de flexibilidad laboral que aparentemente tiene una acogida bien transversal. ¿No era tan mala la flexibilidad entonces? Yo creo que ese es un concepto que se discute mucho en el mundo del trabajo. La flexibilidad puede ser algo muy positivo cuando se llega a acuerdo entre las partes, pero hay veces donde la flexibilidad puede denotar también ciertos abusos, ciertos como asimetrías en el poder. Por ejemplo, imagínense que la flexibilidad es entendida como que te pongo una jornada laboral donde tú tienes que estar primero 3 horas, después un espacio vacío donde no tienes trabajo, pero tampoco te puedes llegar al hogar, y te dicen ya, después 3 horas más y después otro espacio vacío y 2 horas más. Eso alguien podría entenderlo desde el mundo, por ejemplo, del empleador, como una flexibilidad, pero el mundo del trabajo dice, chuta, igual me tengo que quedar ahí, no me pagan ese tiempo pasivo y por lo tanto no es tan beneficioso. Y la flexibilidad, cuando se negocia uno a uno, es muy difícil de decirle que no al empleador, porque la pega es pega y por lo tanto la gente tiene que finalmente aceptar. Entonces la ley trata de regular esa simetría. De hecho, el derecho laboral nace por esa simetría entre la necesidad de tener un trabajo y por lo tanto llevar el sustento al hogar y por lo tanto las reglas mínimas para poder ejercer ese trabajo con el mínimo de dignidad. Entonces, cuando se entiende la flexibilidad como algo que puede favorecer al trabajador o la trabajadora, nosotros estamos completamente de acuerdo y eso hay que tratar de motivarlo y generar los espacios de flexibilidad. Pero cuando eso significa la posibilidad de ejercer en esa simetría de poder un detrimento en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, por supuesto que nosotros hemos sido bien precavidos y tratar de que eso no ocurra. Entonces, la flexibilidad puede entenderse de muchas formas. Nosotros esperamos que este tipo de flexibilidades que pueden favorecer a los trabajadores y trabajadoras y al mismo tiempo también a las empresas se potencie lo más que se pueda. Claro, ministro. Bueno, usted estaba hablando de la flexibilidad y muchos de los trabajadores se preguntan cómo se va a hacer efectiva esta reducción horaria. Si es que van a poder elegir salir un viernes más temprano, si cuando ya bajen las 5 horas en los 5 años van a poder salir todos los días 1 hora antes, se acumula solo en un día. ¿Cómo podría funcionar? ¿Cómo pueden coordinarlo? ¿Va a ser una decisión del empleador? ¿Puede ser conversado? ¿Se establece eso en la ley? A ver, la ley lo que fija, esto es el Código del Trabajo, por lo tanto, la ley lo que fija es un mandato para que los contratos tengan que establecer que la jornada máxima va a ser de 40 horas a la semana. Esto puede tomar múltiples formas y cada empleador o cada empleadora va a poder conversar con sus trabajadores y poder decir, mira, esto tiene que establecerse de tal forma o tal otra. No existe una obligación de que esto signifique sí o sí bajar todos los días 1 hora, puede estar por distintas jornadas, un día trabajar menos horas, otros días más. Lo importante es que acá lo que se está poniendo en valor es el tiempo que las personas pueden pasar con su familia, que pueden tener para lo que se conoce como el ocio, pero el ocio significa estar muchas veces con los hijos e hijas, para las tareas, o estar, no sé, tiempo para la reflexión personal o tiempo en pareja. Y por lo tanto, nosotros lo que ponemos en valor es que al final en la semana va a haber más tiempo de descanso y de algo distinto a el sometimiento del trabajo. Y por lo tanto, la forma en que esto se adapte va a tener múltiples vías y no está establecido en la ley que esto tenga que ser todos los días parejo, sino que se deja a la conversación entre empleador y empleados la posibilidad de concordar este tipo de maneras. Y en cuanto a los plazos, si esto usted decía en un plazo de 2 meses más o menos podría aprobarse, ser ley, se podría estar publicando quizá entre octubre y noviembre de este año, ¿cuándo tendríamos 1 hora menos de trabajo efectivamente? Esto significaría que el próximo año estaríamos ya con 1 hora menos de trabajo. ¿A la altura de octubre, noviembre? De 45 horas a 44. Y luego, a los 2 años después, pasar a 42. Y luego, 2 años después, a las 40 horas, que es el objetivo de este proyecto. Y esta gradualidad, como te decía antes, está principalmente pensada en las dificultades que muchas veces tienen las pymes, ¿no? Porque tienen algunos turnos asignados, etcétera. Así que estamos bastante confiados en que esto va a tramitarse con celeridad acá en el Senado y luego en la Cámara para su tercer trámite. Y yo creo que se ha logrado alcanzar un consenso. Antes esto en algún momento fue polémico. Se dijeron muchas veces cosas como que podían tensionar el ambiente, pero yo hoy día diría que está bastante consensuado y ya es bastante transversal, así que esperamos que esto tenga una rápida tramitación
y que podamos darle la buena noticia a las familias ya como te decía antes, en un par de meses. Ministro, cosas prácticas. Mucha gente dice, a ver, si trabajo 1 hora menos, ¿me van a pagar 1 hora menos? Para que quede súper zanjado en esta conversación que evidentemente se empieza a hacer. No. Que quede Eso muy claro. es súper importante, buena pregunta, porque esto protege que sea exactamente la misma remuneración. No significa que si trabajo 1 hora menos me van a pagar 1 hora menos. Por eso se establece la gradualidad para que para las empresas y sobre todo para las pymes esto no sea un cambio en el que signifique una pérdida, sino que como se ha venido, como la experiencia comparada en otros países, esto se ha hecho ya antes y muchos países, de hecho el 80% de los países de la OCDE el 70% de los países de la OCDE ya tienen una jornada de 40 horas. Nosotros nos estamos nivelando con los países más desarrollados, que cada vez que la productividad va aumentando, cada vez que los países van creciendo en términos económicos, la idea es traspasar ese bienestar económico a más tiempo de las familias para su quehacer no obligado al trabajo. Entonces, esto no va en detrimento de los salarios, esto mantiene todo tipo de remuneración y por lo tanto lo que se busca es que haya una adaptabilidad para que las personas, como muchas veces y probablemente quienes nos están viendo, saben que se puede reorganizar la jornada de trabajo para tener la misma productividad, pero en un poco menos de tiempo. Y es verdad que hay algunas industrias, como lo decíamos al principio, donde la productividad es más bien lineal, es decir, cada hora se produce igual y por lo tanto, por eso se establecen los 5 años para adaptar de alguna forma esas industrias a este proyecto. ¿Ministro? Sí, Gonzalo, tú... No, Sí. dale tú primero. Ministro, que le quería preguntar, bueno, el tema de la productividad ha sido importante, incluso dentro de este proyecto se incluyen algunas iniciativas de apoyo a las pymes también para este tema donde puede costar un poco más adaptarse, pero ya hay algunas empresas que tienen el sello 40 horas, que han sido bien destacadas, que han tomado esto como una iniciativa propia. ¿Cuál es la experiencia que se ha recabado? ¿Hay cosas que de ahí se pueden tomar para corregir quizás cómo se va a aplicar esta ley si es que finalmente se termina aprobando? Sí, de hecho, es bien destacable que muchas empresas ya han comenzado a tener estas 40 horas y de hecho el gobierno a través del Ministerio del Trabajo han entregado esta especie de sello a las empresas que se han anticipado y que han demostrado también de alguna forma que se puede tener mejor productividad, mucho mejor ambiente laboral y tener reducción de jornada sin tener una pérdida para la empresa, sino que muchas veces todo lo contrario, una ganancia en la empresa y por lo tanto esa experiencia ha sido súper valiosa porque nos ha entregado algunos insumos para, no sé, por ejemplo, esta idea de traspasar y tener un derecho a la flexibilidad para entrar más tarde, ha sido algunas de las cosas que han salido, que muchas veces la empresa o los trabajadores y trabajadoras te dicen, mira, no necesariamente o no solo se necesita menos tiempo de trabajo para tener más espacio de descanso, sino que a veces es el traslado horario lo que es más importante incluso. Entonces, yo diría que esta experiencia ha servido para adaptar y conocer cuáles industrias funcionan más rápido y cuáles se necesita una gradualidad mayor. Mire, ministro, nos están llegando algunas preguntas a nuestro hashtag Buenos Días TVN que vamos a aprovechar de traspasarle porque esto interesa mucho a la gente y por eso nos están escribiendo. Fabo Eduardo nos pregunta, ¿este proyecto incluye a los trabajadores públicos y cómo se implementará en el sistema público, ministro, si nos puede responder? A ver, esto es una reforma al Código del Trabajo. Por lo tanto, los trabajadores que están en el sistema público, es decir, los que están en el estatuto administrativo, no están incorporados en esta modificación legal, pero se le ha enviado a la ANEF y a la organización, por supuesto, de los trabajadores del sector público, una carta y una invitación para que esta misma modificación pueda ser conversada en la mesa del sector público para que veamos cómo se puede implementar con las distintas gradualidades por los distintos sectores para que esto en el futuro converja a una misma realidad. Es decir, la idea de este proyecto es que no se haga una discriminación entre distintos tipos de trabajadores, en este caso los del sector público, pero el estatuto administrativo tiene ciertas especificidades que necesitan una gradualidad distinta y una conversación que tiene que hacerse con el sector público. Entonces, para dejarlo bien claro, esta modificación legal es para los trabajadores que están por el Código del Trabajo, es decir, el sector privado principalmente, y para los trabajadores del sector público va a haber una mesa con el sector público para ingresar a futuro un proyecto que establezca esto también para las y los trabajadores públicos. Ministro Jackson, aparece una pregunta en el Twitter que mucha gente en la casa está ahora preguntándose. Artículo 22.
Elec Carpentino dice, ¿qué pasa para los contratos con el artículo 22? ¿Dónde quedan en esta idea de poder rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, ministro? Muy importante, sobre todo para el mundo de las comunicaciones. Acá lo que se establece es que las personas que están en el artículo 22 muchas veces que tienen jornadas extensas, a veces variables, lo que tienen que ver es que también se rige esta jornada y muchas veces lo que se va a tener que traducir esto es o en pago de horas extra, es decir, que se van a contabilizar las horas extras por sobre las 40 horas semanales de manera adicional, es decir, se tiene que pagar conforme a las horas extras, que es un monto mayor a lo que se paga por la jornada regular, o con compensación de días libres en este caso, porque hay jornadas, lo sabemos, que muchas veces durante el tiempo de una semana exceden las 45 horas hoy día y van a exceder las 40 horas después. La pregunta es cómo eso se compensa. Y en este caso también están incorporados las personas que trabajan por el artículo 22 en esta idea de compensación, ya sea por una mayor remuneración o por la compensación de días libres. Claro, cambiar entonces, contabilizar cuántas horas extra yo hice y eso cambiarlo por un día libre podría ser un cambio también, o que se pague como hora extra. Importante, porque quienes tienen artículo 22, muchos comunicadores, gente que no tiene horario, trabaja jornadas muy, muy extensas. Nos siguen llegando preguntas, ministro, y le agradecemos su tiempo para poder ir respondiendo, porque este es un tema que interesa mucho a la ciudadanía. En el hashtag Buenos Días TVN nos llega la siguiente pregunta. ¿También se podría tomar esa hora antes de decir entrar más tarde? A muchos les puede servir. Saludos al panel. Nos dice si es que se podría tomar esa hora antes, o sea, entrar más tarde al trabajo. Efectivamente establece el derecho a las personas, en este caso que tienen al cuidado hijos e hijas. Ese es el foco que se pone. Para las personas que tienen hijos e hijas, se establece el derecho para poder modificar el ingreso y por lo tanto también la salida, porque la idea es que trabajen en las mismas horas, pero corrido en el caso que sean cuidadores de niños y niñas o adolescentes. Para el resto de las personas no se establece ese derecho, pero siempre si es que es convenido entre las partes, es decir, entre el trabajador y el empleador, se va a poder regular, pero eso no varía con respecto a la situación actual. Claro. Pero para el caso de los padres y madres se establece como derecho, es decir, un empleador no va a poder negar la posibilidad de modificación de la entrada a la jornada laboral, salvo aquellos trabajos que lo hagan estrictamente imposible. Por ejemplo, aquellos que tienen alguna jornada con ingreso que sea como imposible de modificar, no sé, temas en salud, con turnos, donde los turnos sean demasiado exigentes en el ingreso y la salida. Pero muchos trabajos no tienen ese requisito y por lo tanto ahí es donde se va a establecer el derecho para poder ingresar más tarde y salir más tarde también. Un detallito antes, porque lo que nos preguntaba acá en Twitter era si la hora que se disminuye yo la puedo usar para llegar más tarde, pero además usted nos contaba al principio de la conversación que esta ley incluye la posibilidad de entrada diferida, que eso es además de la reducción horaria. O sea, que yo diga, trabajo 40 horas, pero claro, entro media hora más tarde, pero salgo media hora más tarde. Entonces están las dos posibilidades, que yo la hora menos que voy a trabajar la negocio con mi empleador para entrar más tarde, o que tenga la opción del horario diferido, que esa es solamente para los cuidadores de menores de 12 años, Gonzalo. Exacto. Ministro, le puedo hacer tres preguntitas que se salen un poco del tema de las 40 horas, pero tienen que ver con lo laboral. Vamos con la primera. Ministro, su gobierno se comprometió en un inicio a tener una política de austeridad con los sueldos de las personas que iban a trabajar en el gobierno. Pero resulta que en los últimos días se ha publicado información de que ha habido más de 60 solicitudes para exceder esos límites que estaban establecidos, según se dijo en un inicio, en no pagar más allá de 10 salarios mínimos a estas personas. Pero resulta que hay varias de esas 60 solicitudes de exceder el monto que han tenido autorización. Y tenemos sueldos mucho más allá de esa meta de los 10 salarios mínimos. 7 millones y tanto, asesores, en fin. A ver si nos puede explicar a todos qué ocurre ahí con esa promesa, al parecer incumplida. A ver, en este gobierno tenemos el compromiso, y así lo hemos dicho, y de verdad lo vamos a cumplir, para que al término de este gobierno nosotros podamos establecer que en el sector público, que muchas veces los salarios están escapados, podamos tener lo que se conoce como 10X, es decir,
que nunca en una repartición dentro del sector público el sueldo más bajo sea 10 veces inferior al sueldo más alto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos comprometimos y es lo que vamos a tratar de arreglar también en la mesa del sector público para poder como conformar esto. Sin embargo, además de la modificación que hicimos cuando éramos parlamentarios, que era disminuir el sueldo de los diputados, diputadas y senadores y senadoras, además del de los ministros de Estado, lo que vamos a hacer, o sea, lo que partimos haciendo en los primeros meses de gobierno fue establecer dos instructivos que se están hoy día cumpliendo. El primer instructivo tenía que ver con la austeridad, como ustedes dicen, para que aquellas personas que están contratadas como asesores o asesoras a honorarios, que muchas veces están en el sector público e ingresan por la afinidad política y no por la trayectoria en el sector público, no pudieran tener salarios superiores a ciertos rangos en función de su nivel de experiencia o nivel de estudios. Es decir, cuando tenían, 5 años de experiencia, cierto monto, o si es que tenían título profesional, cierto monto máximo, y si tenían magíster o doctorado o más de ciertos años de experiencia, acceder a otro tipo de salarios. Eso se está cumpliendo actualmente para los casos de honorario. ¿Y qué es lo que no se ha cumplido? Porque hay algunos que se han elevado excepciones fundadas que tengan que presentarse a la dirección, o sea, a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto, con ciertas excepciones que puedan haber. Las excepciones no son solo por exceder el monto, en los casos, por ejemplo, que haya que levantar a alguien del sector privado y traerlo con cierta justificación porque tienen experiencia, etcétera, para poder mejorar cierto aspecto en el sector público, sino que a veces es porque o no cuentan con la experiencia, y muchas de estas excepciones son sueldos que no exceden ni siquiera los 3,5 millones de pesos, sino que son más bajos, pero no cuentan con, por ejemplo, el título profesional ya al día o algunas cosas. Por supuesto que esas excepciones, como lo dice la misma palabra, son excepciones. La regla es que nosotros estamos haciendo más exigente que lo que había antes y lo que establece la ley, la contratación y los sueldos, y al mismo tiempo el segundo instructivo que nosotros hicimos tenía que ver con la contratación de parientes, que la ley establece ciertas limitaciones, pero no suficientes, y nosotros lo hicimos más restrictivo aún de lo que establece la ley. Por cierto que van a haber algunos casos que en este caso han sido excepcionales, y que nosotros esperamos cada vez que sea más acotado. Pero me reconoce que hay... años tengamos un máximo, 10 veces de sueldo en la misma repartición de sector público. Sí, pero me reconoce que hay asesores que están superando largamente esa meta que se propuso inicialmente, ¿sí? Así es, y esperamos, y es algo que ha existido en el sector público y esperamos cada vez disminuirlo y poder llevarlo, ojalá, al término de este gobierno a cero. Sí, lo otro que le quiero preguntar, sabe que durante la mañana tiene que estar al tanto, el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dio algunas luces respecto de una reforma muy, muy, muy importante para todos los trabajadores, ¿no? Que es la reforma previsional. Y dijo que los trabajadores van a poder elegir si el sistema público que se quiere, digamos, poner como camino, o el sistema privado, ¿sí? ¿Es así? Y si es así, ¿quiere decir que las AFP no desaparecen? Yo, por ejemplo, voy a poder tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo voy a mantener mi plata en la AFP para esperar a ver si ese otro sistema público funciona o no. ¿Va a ser así? A ver, es súper importante esa pregunta, y también es bueno que el ministro Marcel, nuestro ministro de Hacienda, pueda aclarar ciertas dudas que tienen los trabajadores y trabajadoras. Primero, hoy día existe el 100% de la cotización que hacen los trabajadores y trabajadoras es para una cuenta individual de capitalización, es decir, que se pone en el mercado financiero y eso va creciendo en el tiempo y eso al final redunda en la capacidad que tenga de pagar pensiones. Eso ha demostrado ser insuficiente, pero es algo que las personas hoy día sobre todo han valorado, la idea de tener una cuenta donde saben que es su plata la que se está cotizando. Eso en el sentido más estricto no varía con la reforma de las pensiones, es decir, las personas van a seguir cotizando, por ejemplo, el 10% para poder tener conciencia de que esa plata va a estar siendo capitalizada y van a poder escoger gestores de inversión en esta materia, pero la diferencia y la gran innovación es que para tener un sistema de seguridad social que permita tener suficiencia en las pensiones, porque hoy día las pensiones son insuficientes, para tener suficiencia
es que se va a agregar un pilar de seguridad social donde la cotización, en este caso que van a pagar los empleadores, va a ir a complementar la baja de las pensiones actuales. Entonces, efectivamente, nuestra propuesta, que va a ser anunciada próximamente, va a mantener la posibilidad de que las personas puedan escoger quiénes le van a manejar esta cartera de inversión, pero va a tener una administración distinta en términos de, por ejemplo, la recepción del dinero, la atención al cliente, el pago de las pensiones. Eso va a ser parte de la seguridad social, pero va a existir la posibilidad de que las personas elijan quién le va a gestionar la cartera de inversiones, que es una función mucho más acotada de lo que hoy día actualmente tienen las AFP, que hacen todo el ciclo, desde recepcionar la cotización, la atención al cliente, el pago de las pensiones y todo lo que significa el manejo de cuentas. Pero la parte que se va a mantener es algo que las personas valoran y que lo recogimos también de los diálogos en función de las pensiones, que es la posibilidad de las personas de escoger en ese 10% quién le va a gestionar la cartera de inversión. Ministro, muy importante ese y tantos temas que están en la agenda, pero hay uno que a partir del anuncio de las 40 horas también se ha dado a conocer, no sé si fake news o por lo menos mensajes que empiezan a aparecer en redes sociales. Y a propósito, y volviendo al tema de las 40 horas, que también sin duda está en la agenda y lo hemos estado conversando, hay algunos que plantean que a propósito de rebajar la jornada laboral, se suspenderían o se terminaría con feriados. ¿Es eso efectivo? ¿Está contemplado el revisar los feriados? No, mira, bien claro, sobre todo quizás por las discusiones que hemos tenido de que el 16 de septiembre va a ser feriado, quizás se han mezclado las discusiones, pero quiero ser bien tajante en esto. El beneficio que estamos legislando para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas no tiene absolutamente nada que ver con los feriados legales que actualmente existen. Es decir, la reducción de la jornada no viene a compensar ni intercambiar por los feriados actuales, sino que lo único que se puede entremezclar dentro de la discusión es que las personas, por el hecho de trabajar menos horas en algunas industrias, pueden convenir con sus empleadores en tener más días libres, o como se pudiera entender popularmente como feriados libres, si es que trabajan más horas que las 40 horas semanales, pero no tiene en ningún caso que ver con la compensación a la actual jornada laboral, sino que en el caso que los trabajadores o trabajadoras estén más de 40 horas posterior a la implementación de esta ley, van a poder convenir con sus empleadores el canjearlo por más días libres, pero no afecta a los feriados. Ya, importante aclaración, ministro, y le agradecemos también su tiempo y la disposición también de responder otras preguntas de contingencia. Yo le quiero hacer la última pregunta antes que se tenga que ir, y tiene relación con la decisión del gobierno de poner suma urgencia a la nulidad de la ley de pesca. Le quiero preguntar si se puede referir a eso y también si es que tienen pensado presentar próximamente una ley que la reemplace. A ver, súper importante, estamos en Valparaíso, un puerto, uno de los principales puertos del país, donde también se ha discutido este tema a nivel de las distintas caletas de pescadores. La ley de pesca, yo creo que hay un consenso nacional y que también se expresa en el Congreso, de que es una ley que fue fruto en parte de la corrupción y por lo tanto que tiene una ilegitimidad social que impide que se genere la sustentabilidad de esas reglas como una norma, es decir, como la manifestación de la voluntad popular, porque en este caso fue corrupta en su origen. Y por lo tanto es nuestro compromiso como gobierno de que haya una nueva ley de pesca. Ahora, los parlamentarios y parlamentarias establecieron este proyecto de ley que lo que establecía es la nulidad, pero con un plazo de 2 años para que haya una nueva ley de pesca. Es decir, que no se anula inmediatamente las reglas que están, sino que dice hay 2 años para poder tener una nueva regulación en torno a la pesca. Esto el gobierno no lo había tomado inicialmente porque estábamos estableciendo los diálogos para tener una nueva ley de pesca, pero como se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, apareció esta idea de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una nueva ley de pesca o no? Y nosotros decidimos ponerle una urgencia para demostrar que esto sí es un compromiso de gobierno, que se va a terminar con la actual ley de pesca y lo más probable es que el próximo año, durante el primer semestre, tengamos un proyecto de ley para reemplazar la actual ley de pesca, que
que, insisto, estuvo concebida con actos de corrupción que son inaceptables, para que tengamos una ley que sea debatida democráticamente, que no responda necesariamente a los intereses específicos de ciertos actores de la industria, sino que combine tanto la sustentabilidad del recurso marino, que somos muy ricos en eso como país, pero también con las necesidades de la industria, tanto de la pesca industrial como también de la pesca artesanal, para que tengamos una ley legitimada. Entonces, el compromiso del gobierno es ponerle urgencia a esto para zanjar de plano el tema que sí la vamos a cambiar, y luego el trabajo que se está haciendo del Ministerio de Economía, donde está la Subsecretaría de Pesca, es tener lo antes posible. Nosotros pensamos el primer semestre del próximo año un proyecto de ley que pueda reemplazar la actual ley de pesca. Perfecto, ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por su tiempo, por responder las preguntas de actualidad de tantos temas distintos y sobre todo 40 horas que tanto le interesa a toda la ciudadanía. Gracias también Josefina Valenzuela y nosotros seguimos actualizando la mañana. Rafa Venegas.